Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas tardes, noche. A fuerza de vientazos está tratando de entrar la primavera a nuestro clima, en un programa donde tiene unos cambios importantes en lo que es la estructura. La columna internacional de Carlos Junco, bueno, en este momento está acompañando a la familia allá en Mendoza, en un bautismo. Se están bautizando ahí una nieta, así que bueno, mandamos saludos, que la pasé bárbaro. Y se agrega al programa del viernes la columna que por lo común es característica de Prohibido Olvidar los miércoles, que es la de Alberto Cortés. Así que hoy lo vamos a tener a Alberto Cortés, al primo de Naya, que es la que le hace la síntesis internacional a Carlos Junco. Lo trajimos al primo para que haga la síntesis internacional. Y bueno, hoy con una estructura en función de todas estas cuestiones. Muy bien, Pablo, si te parece, vamos a escuchar ahora la columna de Alberto Cortés, que se llama El principal narcoestado del planeta. El gobierno, especialmente el actual, pero no únicamente, y grandes medios de comunicación de los Estados Unidos sostienen una narrativa según la cual ese país es víctima de una agresión a su salud pública, concretamente en materia de drogas, debida a grupos criminales de otras nacionalidades, especialmente latinoamericanos, y el débil accionar y en algunos casos la complicidad de los gobiernos de esos otros países. La preocupación sobre el uso medicinal de la morfina, derivada del opio por su carácter adictivo, data desde 1870, pero recién en 1914 Estados Unidos promulgó la Ley Harrison de control de narcóticos, junto con regulaciones complementarias más taxativas que comienzan la criminalización de las drogas en el mundo, con la salvedad de políticas internas anteriores de algunos países. Hasta economistas ultraliberales como Milton Friedman han mostrado que esa prohibición de las drogas es precisamente lo que genera el paraíso de los narcotraficantes, que logran altísimas rentabilidades en sus negocios gracias a los estados que, con su persecución siempre defectuosa de los narcos menos preparados y sofisticados, mantienen muy altas las ganancias de los mayores carteles. Drogas como la cocaína, perseguida policialmente, aumenta año a año su producción y consumo en el mundo. En cambio, otra legal, como el tabaco, tratada como un problema de salud y no policial, va reduciendo su prevalencia. Resulta hoy risible leer resoluciones de Naciones Unidas de 3 décadas atrás que proclamaron que el periodo 1991-2000 sería el decenio contra el uso indebido de drogas, o la de 1998 de la Asamblea General, comprometiendo a los países miembros a lograr un mundo libre de drogas y eliminar o reducir significativamente la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008. El problema de las drogas, y en consecuencia del narcotráfico, ha sido generado artificialmente por los Estados Unidos y exportado luego al planeta. Esto no significa que una legalización simple y directa pudiera resolver una cuestión que ha adquirido tanta complejidad y que abarca un sinfín de sustancias y situaciones, pero sí comprender que persistir en la, entre comillas, guerra contra las drogas lleva, o mejor dicho, ya llevó, a una derrota total. Comenzar un debate serio sobre cómo abordar este grave tema mundial sin prejuicios prohibicionistas es el único camino posible para comenzar a resolverlo. Esa guerra contra las drogas fue potenciada en 1971 por el expresidente Richard Nixon. Como todas las veces anteriores y posteriores, las aparentes ofensivas de los gobiernos de ese país contra las adicciones no buscan resolver el problema sanitario, sino usar políticamente esas consignas
contra grupos internos o naciones extranjeras a las que desea estigmatizar, acosar, perseguir o agredir. En 1914 eran los inmigrantes orientales. Al prohibir la marihuana, 1937, los mexicanos. En 1971, los negros y los hippies, que adversaban la guerra de Vietnam, como confesaría un asesor de Nixon varias décadas más tarde. En Argentina, esa guerra, entre comillas, entró de la mano de José López Rega. Hoy, para intentar voltear al gobierno de Venezuela, país que en todos los informes de la ONU, de la propia DEA y de la Unión Europea ni aparece mencionado en relación a esta problemática, o lo es en un papel muy marginal como país de tránsito de una pequeña parte de la cocaína colombiana, que en cambio sale a raudales por Ecuador. En sintonía con esta épica belicista, acaba de cambiar el nombre de Departamento de Defensa por Departamento de Guerra. Hasta que la Organización Mundial de la Salud en 1986 fijó posición, en la comunidad médica había mucha controversia sobre la utilización de morfina y sus derivados para paliar el dolor, por sus efectos adictivos. A partir de ese posicionamiento, compañías farmacéuticas estadounidenses minimizaron los riesgos y propiciaron que miles de médicos emitieran recetas hasta para un dolor de muelas, sin que el gobierno regulara eficazmente la producción, la publicidad, la prescripción ni la venta, como sí hicieron gobiernos de otros países. Periodistas de investigación que estudiaron el tema han afirmado que los verdaderos cárteles que operan en Estados Unidos son los laboratorios, no los narcos latinoamericanos. Para fines de los años 90, decenas de millones de recetas de opioides se emitían anualmente. En ese momento surgieron advertencias por el gran crecimiento de adicciones, sobredosis y muertes relacionadas con fármacos legales. Cada vez más, millones de personas reconocieron usos con fines no médicos y ya se conseguían en el mercado ilegal. La epidemia estaba en curso y los controles fracasaron desde el principio. En 2007, la justicia concluyó que una de ellas, Purdue Pharma, usó publicidad engañosa con la oxicodona y mintió sobre los verdaderos riesgos de adicción. El funcionario clave en la aprobación laxa de ese medicamento por el gobierno estadounidense, Curtis Wright, pasó luego a ser empleado de la propia farmacéutica con un salario mucho más elevado. En una década, a partir de la distribución masiva y legal de los opioides, las internaciones urgentes por mal uso o abuso aumentaron un 225%. En 2017, con 20 años de demora, el gobierno declaró la emergencia en la materia. El número de muertes siguió en aumento. Las personas llevadas a la adicción por los medicamentos legales recetados migraron a la heroína y luego al fentanilo, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Puede matar con apenas 2 miligramos. La mortalidad se ha bajado un poco en los últimos tiempos, pero no por reducción de las adicciones, sino por avances en los tratamientos urgentes de casos de sobredosis. Hasta se llegó a proponer tener a mano el antídoto en las escuelas. Al principio esta droga, producida con precursores de China, era empleada solo con fines médicos, pero en la década del 2000 los narcotraficantes comenzaron a elaborarlo y a mezclarlo con otras drogas como cocaína o metanfetaminas para hacer más dependientes a los usuarios. Tal como las demás drogas sintéticas, a diferencia de la marihuana, la cocaína o la amapola para producir opio y heroína, no requiere grandes campos, relativamente fáciles de detectar para su cultivo. Tampoco camiones, aviones o submarinos para moverla. Bastan laboratorios clandestinos y precursores químicos para elaborar una sustancia que se puede transportar en pequeños paquetes, ya sea en polvo o pastillas, y que en general los perros no detectan. Se estima que en los Estados Unidos hay unos 3.500 de esos laboratorios. Los fallecidos por sobredosis son unos 80.000 al año, después de haber alcanzado 111.000, y en lo que va del siglo, más que triplican la cifra total de muertos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. En 1985-86, funcionarios de la administración Reagan se aliaron con el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, para financiar con las ganancias del narcotráfico a los grupos terroristas que combatían al gobierno de Nicaragua. Por esa agresión, además, los Estados Unidos son tal vez el único país condenado por terrorismo por la Corte Internacional de Justicia.
Afganistán era un territorio con pocas drogas hasta su ocupación por los Estados Unidos. A partir de esa invasión, se transformó luego por años en el principal productor de heroína del mundo, a pesar de que los gobiernos estadounidenses mentían atribuyendo a México la producción. Recientemente, derrotados y expulsados de allí los Estados Unidos, esa producción volvió a reducirse sustancialmente. Cumple en Estados Unidos una condena de 45 años por narcotráfico Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Había llegado al poder tras el golpe de Estado apañado, según confesión de la ex secretaria de Defensa Hillary Clinton, por los Estados Unidos. Luego fue reelecto en flagrante violación de la Constitución, mediante un fraude electoral que la OEA intentó denunciar, pero fue convalidado por los representantes estadounidenses. Su hermano ya estaba preso por igual motivo. Son innumerables las evidencias de las asociaciones de la extrema derecha venezolana, Juan Guaidó, Corina Machado, etc., con el narcotráfico, en especial colombiano, en sus andanzas, cofinanciadas también por los Estados Unidos. El periodista estadounidense Seth Harp escribió el libro El cártel de Fort Bragg, tráfico de drogas y asesinato en las fuerzas especiales, en el que desnuda el narcotráfico y varios homicidios relacionados en el interior del tal vez más importante centro militar de los Estados Unidos. Entre 2017 y 2021, el 86% de los traficantes de fentanilo detenidos fueron ciudadanos estadounidenses, contradiciendo discursos que responsabilizan a México y a China de la epidemia. El periodista J. Jesús Esquivel, en su libro Los carteles gringos, la crisis del fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla, recoge una declaración de un agente de esa agencia admitiendo que en su país operan carteles formados por estadounidenses que no solo compran y venden drogas, sino que dominan rutas, territorios y lavan miles de dólares con la complicidad de los bancos. La propia DEA ha sido señalada numerosas veces de estar infiltrada por diferentes carteles y dedicarse a regular y no a combatir el narcotráfico como pregona. Si algún gobierno norteamericano decidiese alguna vez tomar el toro por las astas en este grave problema, tendrá que mirar primero para adentro, en su propio territorio, en su propia cultura y salud mental de su población, en sus propias instituciones y en la corrupción en ellas, así como en sus propias políticas gubernamentales. Mientras tanto, su discurso al respecto es solo pura galería y para encubrir intenciones inconfesables. Vamos a escuchar ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Buscan en Texas cómo salvar a Vaca Muerta. Gente del Partido Socialista Auténtico, Pablo Aceto, afirmó que empresarios argentinos están buscando en Texas la manera de salvar a Vaca Muerta. El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Texas, Ariel Masud, está organizando una misión a la cuenca pérmica para que empresas energéticas de Argentina estudien su modelo de eficiencia, inversión e infraestructura. Aceto señala que la intención es encontrar una fórmula de éxito, pero advierte que los empresarios solo quieren la intervención del Estado para que ponga el capital. Aceto contextualiza esta búsqueda en una profunda crisis de la producción de gas y petróleo en Argentina, con caídas del 36% en el Golfo de San Jorge y del 60% en Santa Cruz. En Vaca Muerta, los proveedores están sufriendo despidos y una capacidad ociosa de entre 60% y 70%. El dirigente compara la cuenca pérmica con Vaca Muerta para ilustrar la diferencia. Producción. La cuenca pérmica produce 16 veces más, 6.2 millones de barriles diarios, que Vaca Muerta, 390.000 barriles diarios. Eficiencia. Una perforación en Texas tarda una semana, mientras que en Vaca Muerta demora entre 20 y 30 días. Inversión. Las empresas en Texas invierten 40.000 millones de dólares anuales. En Vaca Muerta, los empresarios no invierten a menos que el Estado lo haga. Aceto concluye que el problema de fondo es la falta de empresarios argentinos que inviertan y de una política energética estratégica. Advierte sobre una crisis de deuda inminente, ya que el país y sus activos se están endeudando de manera incalculable. Finalmente, responsabiliza a la ciudadanía por la situación, al ser quienes eligen a los gobernantes que toman estas decisiones. Vamos a escuchar ahora la columna de Carlos Matos
y a continuación las organizaciones abajo firmantes repudiamos enérgicamente el decreto 681/2025. El Centro Socialista Auténtico Diego Camerucci renueva sus autoridades. Hola Gloria, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás, Pablo? Este sábado, en el local de Jujuy 3133 a las 16, el Centro Socialista Auténtico Diego Camerucci renueva sus autoridades y aprovechamos también para invitar a la población a compartir este momento con nosotros. Si hay algo que ha marcado este centro socialista es un intenso trabajo en los temas referidos al modelo social de la discapacidad, las cuestiones energéticas y temas afines. Diego Camerucci fue una persona destacadísima en nuestra ciudad, un gran activista por los derechos de las personas con discapacidad. Alguien que falleció muy joven, un trabajador social egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, técnico en estadística y, como dije, activista por los derechos de las personas con discapacidad desde hace muchísimos años. Fue una de las primeras personas, junto a Rodrigo Romera, quien va a conducir los destinos como secretario general a partir de este 27 de septiembre. Decía que Diego, junto a Rodrigo y otros compañeros y otras compañeras, encararon la lucha por el transporte accesible, porque realmente el transporte público sea verdaderamente público. Lucha que arrancó a fines de los años 80, o mejor dicho, a mediados de los 80, y que se intensificó en los 90. Como también así una serie de trabajos destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de las personas con discapacidad a través de la toma de conciencia acerca de las innumerables barreras existentes en Mar del Plata y en Batán. Quienes se acerquen van a poder compartir un gran momento entre compañeras y compañeros socialistas anclados en el modelo social de la discapacidad. Y bueno, ahí vamos a hablar también de del futuro plan de acción para este trienio. Por supuesto, va a estar nuestro referente secretario general actual, Pablo Aceto, y contaremos con varias presencias más. Los esperamos este sábado 27 a las 16 en Jujuy 3133, en la Casa del Pueblo del Partido Socialista Auténtico, Casa del Pueblo Diego Camerucci, Partido Socialista Auténtico en Unidad Socialista. Nos vemos muy pronto. Este texto es una declaración de repudio a un decreto, el 681/2025, por parte de organizaciones firmantes y adherentes, que alegan que dicho decreto vacía de contenido la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad. A continuación, se resumen los puntos principales de la declaración. Resumen del repudio al decreto 681/2025. Motivo central del repudio. Condicionamiento presupuestario. El decreto, aunque promulga la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, condiciona su vigencia a la asignación de partidas presupuestarias por parte del Congreso. Las organizaciones firmantes interpretan esto como una maniobra dilatoria y un intento de vaciarla de contenido.
ajuste y bloqueo acusan al Poder Ejecutivo de una política sistemática de bloquear, frenar y desnaturalizar una conquista lograda por las personas con discapacidad, en línea con un ajuste brutal sobre el sector. Argumentos legales y de derechos humanos. Violación de derechos. Se afirma que el decreto lesiona los derechos de las personas con discapacidad al obstaculizar su acceso. Inconstitucionalidad. Se declara que el decreto es abiertamente inconstitucional porque desconoce el procedimiento de formación y sanción de las leyes establecido en la Constitución. Oposición a la Convención. La acción se considera en franca oposición a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, y a otros tratados internacionales de derechos humanos. Falta de sustento legal. Se rechaza el uso del artículo 5 de la Ley 24.629 por considerarlo inaplicable a la situación actual. Principio de no regresión. Se cita al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señalando que la escasez de recursos no exime al Estado de garantizar inmediatamente el goce de los derechos ni de priorizar políticas para grupos vulnerables. Exigencia. Aplicación inmediata. Las organizaciones exigen la inmediata aplicación de la Ley 27.793, declarando que las personas con discapacidad y sus familias no pueden seguir esperando ni ser rehenes del ajuste. Vamos a escuchar ahora un compacto internacional de noticias. Geopolítica y conflictos internacionales. Conflicto Israel-Palestina. La situación en la región sigue siendo de extrema tensión. 11 estados han reconocido a Palestina en los últimos días, en un contexto en el que la respuesta israelí al ataque de Hamas ha generado críticas a nivel internacional. Se ha denunciado un genocidio en Gaza y la desposesión de tierras de olivos a palestinos por parte de colonos. La ONU y agencias como la UNRWA han hecho un llamado urgente por la ayuda humanitaria, advirtiendo de la posibilidad de un nuevo genocidio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que no permitirá que Israel se anexe Cisjordania. Guerra en Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa, con Rusia afirmando haber conquistado más de 200 localidades en lo que va del año. La paz parece lejana, y las negociaciones, impulsadas por intereses geopolíticos asimétricos, han dejado a Europa y Ucrania en una encrucijada. Estados Unidos y Canadá han interceptado aviones militares rusos cerca de Alaska, y Dinamarca ha denunciado un ataque híbrido tras el sobrevuelo de drones cerca de sus aeropuertos, lo que ha elevado la tensión con Moscú. Tensiones entre potencias. La rivalidad entre Estados Unidos y China se intensifica, especialmente en el ámbito de la tecnología. Estados Unidos ha bloqueado el avance de China en inteligencia artificial, mientras que el gigante asiático se consolida como líder en la robotización de la industria. Por otro lado, Rusia parece estar perdiendo influencia en el Cáucaso Sur. China, India y Rusia han celebrado una reunión que se interpreta como un desafío al liderazgo de Estados Unidos. 2. Asuntos globales y la ONU. Asamblea General de la ONU. En la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, los líderes mundiales han debatido sobre los desafíos más apremiantes. El secretario general, Antonio Guterres, advirtió que la IA no debe decidir el destino de la humanidad, pidiendo una regulación global y control humano sobre las armas. Se ha celebrado una cumbre climática donde se ha remarcado la urgencia de actuar ante el avance del cambio climático. Además, la ONU ha puesto un énfasis especial en la salud mental y la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Crisis en Haití. La desesperación se extiende por el país, donde las pandillas y los justicieros han desatado un caos similar al lejano oeste. La situación humanitaria es crítica y la ONU está monitoreando de cerca los eventos. 3. Economía y mercados. Incertidumbre global. La economía mundial enfrenta un panorama de desaceleración y persistentes riesgos de inflación. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha señalado que, si bien el crecimiento se mantiene, persisten las divergencias económicas. La política de la Reserva Federal y los riesgos arancelarios han generado incertidumbre en los mercados, especialmente en Europa. Desafíos en economías clave. La economía alemana se contrajo en el segundo trimestre del año. Las perspectivas de empresas como Porsche se han complicado debido a la desaceleración en China y los riesgos de la política de Donald Trump. La deuda de Francia ha alcanzado su nivel más alto desde 2011, lo que refleja una presión fiscal creciente. Impacto de la IA en la economía.
La Organización Mundial del Comercio, OMC, ha proyectado que la inteligencia artificial podría aumentar el valor del comercio global en un 40%, lo que destaca la importancia de esta tecnología en la reconfiguración de la economía mundial. 4. Sucesos de alto perfil y noticias de última hora. Trump y la política exterior. El presidente estadounidense Donald Trump ha sido una figura central en la escena internacional. En la ONU, criticó las instituciones globales y la lucha contra el cambio climático. Ha mantenido conversaciones con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para que Ankara deje de comprar petróleo a Rusia. También ha mostrado un apoyo financiero excepcional al presidente de Argentina, Javier Milei. Justicia en Francia. El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado a 5 años de prisión por la financiación ilegal de su campaña electoral con fondos de Libia. Seguridad en Latinoamérica. Se han reportado graves enfrentamientos en una cárcel de Ecuador, resultando en al menos 17 muertes. Además, un tiroteo frente a una escuela en Brasil ha dejado 2 estudiantes muertos y varios heridos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pronunció un discurso en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, destacándose por su enfoque en temas de gran relevancia global. Su intervención se centró en la defensa de la soberanía, la lucha contra la desigualdad, la crítica a las intervenciones militares y el llamado a un multilateralismo más equitativo. Aquí se presentan los puntos clave de su discurso. 1. Conflicto Israel-Palestina y defensa de la soberanía. Lula fue contundente en su crítica a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, afirmando que nada en absoluto justifica el genocidio en curso en Gaza. Sostuvo que el pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer y que su supervivencia solo será posible con la creación de un Estado independiente. Enfatizó que la soberanía y la democracia de Brasil no se regatean, enviando un mensaje a los líderes autócratas y sus partidarios. 2. Orden mundial y multilateralismo. El presidente brasileño hizo un llamado a un nuevo orden internacional multipolar y multilateral, advirtiendo que no hay espacio para rivalidades ideológicas ni esferas de influencia. Criticó las medidas unilaterales que transforman en letra muerta los principios del derecho internacional y desorganizan las cadenas de valor. Lamentó que el mundo esté llegando al final del primer cuarto del siglo XXI con una ONU cada vez más desfasada y paralizada, instando a una reforma urgente del Consejo de Seguridad para hacerlo más representativo. 3. Lucha contra el hambre y la desigualdad. Lula destacó la lucha contra el hambre y la pobreza como la única guerra en la que todos pueden salir airosos. Recordó que, a pesar de la producción mundial de alimentos suficiente para erradicar el hambre, aún hay cientos de millones de personas que sufren inseguridad alimentaria. Subrayó que la falta de alimentos es un problema político, no de producción. 4. Cambio climático y medio ambiente. El mandatario hizo un llamado a que la lucha contra el cambio climático se convierta en el corazón que da vida a las Naciones Unidas. Criticó que los países ricos hayan alcanzado su nivel de vida a expensas de 200 años de emisiones de gases de efecto invernadero, y que la carrera por los minerales críticos no debe repetir la lógica depredatoria. Anunció que la COP30 en Belén, Brasil, será la COP de la verdad, donde se buscará que los países en desarrollo tengan más acceso a recursos y tecnologías, lo cual, según él, no es caridad, sino justicia. 5. Otros temas de relevancia. Lula abordó la necesidad de una gobernanza intergubernamental para la inteligencia artificial, pidiendo que esta tecnología sea una herramienta para la paz, no para la guerra. Defendió la vía del diálogo en la región, afirmando que no se le debe cerrar la puerta a Venezuela. Consideró inaceptable que Cuba figure en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Mencionó la importancia de fortalecer la democracia, destacando que su fortaleza radica en la reducción de las desigualdades. Afirman que ya cerraron al menos 30 kioscos en el centro de Mar del Plata. Desde el sector dijeron que el consumo se desplomó y el aumento de los gastos fijos asfixia a los emprendimientos. Nosotros vendemos productos que no son de primera necesidad. Lo primero que hace el consumidor es reducir el consumo de estos productos
dice Germán Aranda desde la Cámara de Kiosqueros de Mar del Plata. Aranda agrega que mientras cae el consumo, creció el costo de los gastos fijos, como los servicios y los alquileres. Nosotros tenemos con toda la furia 50 días buenos en el verano. Diciembre del 2024 fue malísimo, no vino gente y la temporada arranca después de Reyes. Se le suma a esto, dice Aranda, que las clases arrancan antes. El verano se achicó. Esto es lo que cuenta Germán Aranda de la Cámara de Kiosqueros de Mar del Plata. Y dice, sí, el verano se achicó. Esto es bastante cierto. Primero por la situación económica y después por el comienzo de clases en Cava, que generalmente se hace los últimos días de febrero. Y obviamente empiezan las clases antes y esto reduce la temporada de verano. Bueno, vamos a otro tema. Milei promulgó la emergencia en discapacidad, pero suspendió su aplicación. Mientras les regala plata a los empresarios del campo y financia la fuga de capitales y se roba plata con las coimas, el gobierno publicó la promulgación de la emergencia en discapacidad, tras fallar con el veto, pero la dejó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento. Por un lado, decretó el fin de las retenciones a los agroexportadores, que significa un beneficio de miles de millones de dólares y que afecta el famoso equilibrio fiscal. A pesar de la derrota del veto a la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno decidió que la ley queda suspendida en su ejecución hasta que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento. Las fuentes de financiamiento pueden ser el no pago de la deuda, el fin de la fuga de capitales a favor de los amigos de Caputo, impuestos a las grandes fortunas y ganancias empresarias. Bien, dejamos acá y Pablo, vamos a tu columna. Claro, esta ha sido una semana por demás intensa. Pero fíjate que estamos ahí hablando de la baja de retenciones y ya las retenciones no existen. Estamos por ahí, 2 días duró el cero de retenciones. Creo que un día, Pablo. Sí, casi 2 días en un movimiento donde no los productores del campo, sino las cerealeras, que serían... también hay que acordarse cómo aplaudieron cuando Menem cerró la Junta Nacional de Granos, ¿no? Ahora la función de la Junta Nacional de Granos los hacen privados en un movimiento de 48 horas donde liquidaron 7.000 millones de dólares, los cuales volvieron a comprar, liquidaron ante el Estado, como están disponibles, los vuelven a comprar y esperando la devaluación. ¿Qué es lo que se ha dado en esta semana con esta movida? Vamos a verlo cronológicamente. El viernes pasado la Argentina ya estaba en quiebra.
tenía la posibilidad de buscar un respaldo del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se daba justamente el encuentro de la ONU. Estábamos todos allá, por ahí nos vemos con algunos, dijeron. Y empezaron a tirar línea, pero por otro lado se tenían que hacer de los dólares. Y para adelantar la liquidación de las divisas, hace este dólar soja, es decir, cero retenciones. No es la primera vez que se hace, esto vamos a decirlo, lo hizo Massa también, lo hice, pero lo que configura esto, que no llegó a todo el sector del campo. Llegaron a las cerealeras, que encima tienen todavía un año por delante para comprar los cereales, pero ya liquidó, ya se hizo de la diferencia. Y los productores, cuando se quisieron dar cuenta, cuando empezaron a cosechar los lotes, no iban ni por la mitad y ya no existe más. Ya se restablecieron otra vez las retenciones. Esa es la bronca, Pablo, que tienen los productores. Exactamente, porque favorecieron a las grandes cerealeras. También hay que decir que muy pocos salieron a defender la Junta Nacional de Granos en su momento, ¿eh? Y no me digan que la Junta Nacional de Grano era Cuca, porque esa la había fundado el presidente Justo, así que... en ese movimiento se da la reunión con Donald Trump en Estados Unidos, donde casi diríamos, no sé si de muy buenas ganas, incluso sin tener en claro, le habían dicho que había elecciones y entonces lo respaldó a Milei como candidato, claro, pensando de que eran presidenciales, sí, es decir, sí, el hombre, y cierra con, bueno, esta reunión ya terminó. Listo, sigamos, una cosa que fue impactante. O sea, digamos, le dio muy poca bolilla a Milei, como que estaba esperando que se fuera. Bueno, estamos acá, tenemos varias reuniones, sí, hicimos esta reunión en el medio, como diciendo, vamos a atender a así solucionamos tema. Viene, lo único que viene a hacer es a buscar plata. Bueno, en su momento se habló de Macri. Yo me acuerdo cuando estaba presidente Macri, ¿no? Sí. Que Donald Trump le dijo, yo le hablaba de Corea y él me hablaba de limones. Bueno, ahora más o menos lo mismo. Y bueno, ¿qué viene a pedir Viene a pedir plata. Bueno, le dio el 100% del apoyo y ahí paramos. En definitiva, aparte de los 3 Twitter de Scott Bessent, sí, hasta ahora ha sido todas palabras que primero agitaron más. Hoy, desde esa reunión hasta ahora, Milei está siendo de las primeras planas en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Milei era bárbaro, la Argentina iba adelante, y de pronto aparece Scott Bessent con 3 Twitter a decir que Estados Unidos, que el Tesoro de los Estados Unidos va a hacer todo lo posible para salvar a la Argentina, el gobierno de Milei, y entonces todos se preguntaron, ¿cómo? ¿No era que Milei andaba todo bien? ¿Cómo? Hay que salvarlo. Esto, claro, venía todo bien, reducía la pobreza, viste los números de Milei, el mejor gobierno del universo, claro, y todo, pasó de ser el mejor gobierno del universo y terminó pidiendo plata a Scott Bessent. Entonces dijeron, bueno, ¿y acá qué está pasando? Más allá de que hubo un repunte en algunos mercados, un repunte que no llegó a recuperar la caída, ya el jueves volvió a caer, y volvió a caer, ¿por qué?
porque dos movimientos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que primero habla de un swap. Un swap no es un préstamo. Un swap es un instrumento que se utiliza, lo tenemos con China, por ejemplo, ¿no? Que claro, para utilizarlo como reservas hay que pedir permiso, y está vinculado como un instrumento para, digamos, facilitar el comercio bilateral. Ahora, ¿para cuándo va a estar? ¿Para cuándo se entraría a discutir eso? Para después de las elecciones. Lo cual lo deja muy en orsay a Milei. Sí. Encima, el segundo movimiento, y entramos de lleno acá, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró, voy a leer textual, estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que convierten en divisa. Es decir, lo que dijo Scott Bessent es que le vuelvan a poner las retenciones al campo. ¿Se entendió? Ahora, sí, yo voy a hacer una pregunta un poco inocente. ¿Scott Bessent es el que decide sobre Argentina? Bueno, de hecho lo hizo, porque sale esta declaración y el gobierno da por terminado. Lo que había planteado el gobierno de Milei era hasta el 31, hasta fines de octubre, estas retenciones cero. De hecho, estas retenciones continúan en cero para lo que es porcinos y carne vacuna, pero no para lo que es agrícola. Esto lo dijimos el miércoles. Mira, fue revelador. China compra 10 barcos, sí, de 16.000 toneladas, y lo dijimos el miércoles, puede ir el miércoles. Esto va a traer problemas. ¿Por qué? Porque esa soja que se abarató por la quita de retenciones es la ganga que aprovechó China, claro, y no le compró a Estados Unidos, claro, porque por lo común en este principio de temporada los chinos le compran a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo China? Le compró a la Argentina la producción, incluso la producción que se va a cosechar en noviembre, y lógicamente vino la queja de los productores norteamericanos, que se quedaron, digámoslo de esta manera cordial, con la soja en la mano. Claro. Los chinos no vinieron. Le compraron a Argentina. Le compraron a Argentina. Esto, por supuesto, plata no va a mandar Estados Unidos, veremos después de las elecciones, después del 26 de octubre, lo dice Scott Bessent, no lo digo yo. A eso sí, ya saquen las retenciones porque nos están matando el negocio a nosotros. ¿De qué se trató, por ejemplo, la guerra de la independencia en Argentina? En toda América. Los pueblos colonizados por el Reino de España, el Reino de Francia, el Reino de Inglaterra, tenían sobre esos territorios el monopolio del comercio. Estados Unidos, Canadá, el resto de Hispanoamérica, incluso Brasil, se empiezan a liberar de los imperios europeos justamente para tener libertad para comerciar, no ser parte de un monopolio en el comercio.
De eso se trata la soberanía. La Tener libertad, no solo para comerciar, sino para todo. pero básicamente empieza por el comercio. ¿Por qué? Porque los virreinatos, las colonias, sean de Portugal, sea de Francia, sea de Inglaterra o sea de España, mantenían un control sobre el territorio colonizado donde nadie podía comerciar si no era con ellos. Lógicamente el precio te lo ponen ellos. Claro. Ese es el sentido de las revoluciones de la independencia. Tendremos que liberarnos. Desde Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Haití, hasta acá. Y cada uno de esos territorios se fue conformando en función de intereses, en función de afinidades culturales, y fue armando su propia estructura, su propio Estado, y se dedicó a comerciar con uno, con otro, con quien le pareciera. De eso se trata la soberanía. Cuando se aplaudía, mi reproche está siempre en que dejar de lado la Junta Nacional de Granos iba a traer esto. Estamos hablando de los 90. Cuando ¿Eso lo dejó de lado Menem? lo dejó de lado Menem, se disolvió. Claro. Y cuando, yo me acuerdo, en la época de Macri, incluso ahora, muchos de estos sectores aplaudían por la apertura que tenía Argentina en el mundo. Es decir, te prestaban plata. Y se festejaban, y esto y lo otro. Ahora, yo siempre dije lo mismo, y los dólares para pagar las deudas, ¿de dónde piensan que va a salir? Va a salir del campo. Sí. Yo no sé si alguna vez lo asumieron, yo no sé si los dirigentes, los dirigentes sindicales que agrupan los productores del campo, no lo veían. A ver, mirás para un lado, mirás para el otro. ¿Quiénes son los que producen dólares? El campo. Siempre estuvieron en la mira. Y a pesar de eso, aplaudían cada vez que la Argentina se endeudaba. ¿De dónde piensan que van a salir los dólares para pagar la deuda externa? ¿Quién piensa que le van a poner? Lo van a tener que poner ellos. Porque si la Argentina no entra en default, cuando salgan a exportar, le van a embargar a ellos. Y cuando traigan, y para estar al día, fíjense lo que hace Scott Bessent. Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales, cobrarle más impuestos, sacarle los dólares que nos tenés que pagar. ¿Se entiende el mensaje? Sí. Hoy hay que hacer un dibujito para que se entienda. ¿Cómo esto no se entendió nunca? Más de una vez hemos hablado de esto. Y lo he discutido, y no. A ver, Pablo, vos decís que la gente del campo recién ahora se entera de esto. Sería ahora. Lo que pasa que el gobierno de Trump lo que tiene es que son medio brutos. Son brutales para decir las cosas. Antes te lo disimulaban más. Ahora, la fórmula matemática rinde eso. ¿De dónde van a salir los dólares para pagar la deuda externa? Pensaban lo del campo que no. Y son ellos los productores de dólares. Porque si la Argentina entra en default, porque no tiene dólares, porque ¿quién va a producir dólares? Le aviso que la industria petrolera no, ya le di varios informes. Sí. Un 0,5%, y según como lo miremos, en realidad si nos ponemos a
hacer cuenta fino, es más lo que pierde el Estado argentino con la industria petrolera que la que gana, porque encima tenés que salir a cubrir la falta de producción y tenés que salir a comprar gas, por ejemplo. Sí. 4.009 millones de dólares gastó el Estado argentino en comprar gas, y en la diferencia entre las operaciones de comercio exterior con el tema del petróleo recaudó 31 millones de dólares. Una miseria. Entonces, los dólares, ¿de dónde pensaban que iba a salir? Iba a salir del campo, se lo quieren sacar a ellos. Ahora, ¿eso es ahora? No, fue siempre así. Siempre estuvieron en la mira. ¿Por qué? Porque son los productores de dólares. Y no mucho, porque tampoco quieren que se abarate, porque perjudican a sus productores. Es decir, vendan caro, vendan poco, pero eso poco que vendan viene para acá, se lo queremos cobrar en impuesto. Digo, verá, la verdad que es tan sencillo. Sí, pero Pablo, vos decís que es sencillo. No sé si la mayoría de la gente se da cuenta de esto. ¿En qué situación está Argentina? De total dependencia. Pero aparte, no estábamos hablando de por ahí cuando uno era chico, el productor de campo, que era un gaucho que andaba en el campo. Son todos, la mayoría hijos de productores, son todos universitarios, todos profesionales, ingenieros agrónomos, algunos abogados. Yo no sé cómo no vean esto y no se empezaron a preocupar por el endeudamiento del país. Porque van a ser los primeros afectados, porque son los que tienen los dólares. No quieren que le den los dólares a los jubilados, ¿no? Ningún jubilado cobra en dólares. Ahora, pero ¿qué esperaban? ¿Que ellos iban a estar exentos de la problemática de la crisis de endeudamiento? A ver, y estoy hablando de gente grande, ¿eh? Sí, sí. Gente grande, gente instruida, no es el campo, el de hace 70 años atrás. Acá hay gente preparada, incluso es una actividad de gran innovación, digamos, están en la pomada, como decíamos antes. Ahora, el no entender que la política de endeudamiento, a lo primero que van a ir a buscar son a ellos. Y Scott Bessent lo dijo claramente. Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales. Hay que cobrarle impuesto al campo, le dice. Y en especial las retenciones, porque de ahí vas a sacar los dólares para pagarnos las deudas. Entonces, estamos volviendo poco más de 200 años más. Antes teníamos que el monopolio del comercio, o manejado el comercio a través de un virrey o el rey de España. Ahora te lo maneja Scott Bessent, que dice, hay que cobrarle impuestos a los productores, claro, pero las retenciones, porque con las retenciones te hacen los dólares que yo te presté para que se lo dieran a mis inversores que hicieron negocio en la bicicleta financiera de la Argentina. Se tienen que llevar los dólares, nos llevamos los dólares del campo. No sé, habrá que hacer un dibujito para entenderlo, vaya uno a saber. El gobierno de Javier Milei decidió eliminar la actualización automática
de la AUH, Asignación Universal por Hijo, incluida en el presupuesto 2026, cumpliendo un pedido del Fondo Monetario Internacional. Esta medida golpea a millones de familias que dependen de esos ingresos para alimentación, salud y educación. La AUH, Asignación Universal por Hijo, y las asignaciones se ajustaban según la inflación, pero con el cambio quedarán sujetas a lo que disponga el Ministerio de Capital Humano, sin certeza de que alcance a cubrir las necesidades básicas. Estos derechos habían sido conquistados y protegidos. Los recortes golpean a los más vulnerables y también a la clase media trabajadora. Desde el Fondo Monetario Internacional, ¿definen el futuro de nuestros hijos? Pareciera que sí. Vamos a otro tema. El Financial Times cuestionó la política económica del gobierno de Milei en medio de la presión sobre el dólar y la incertidumbre política. Esta dinámica es insostenible, dice el diario británico, en referencia a los más de 1.100 millones de dólares que el Banco Central vendió en la anterior semana para contener la suba del dólar, que superó los 1.500 pesos. Los bonos argentinos cayeron ante la venta de reservas y la incertidumbre política. Diputados pintados. 8 libertarios todavía no enviaron ni un solo proyecto de ley en 2 años. Esper, Lemoine, Menem y casi la mitad del bloque de La Libertad Avanza presentaron 1 o 2 proyectos de ley desde que asumió Milei. Cobran millones del Estado sin trabajar, pese a cobrar 5 millones de pesos brutos al mes aproximadamente. Esper, Lemoine y Martín Menem envían al Congreso un proyecto cada 2 años. La libertad descansa. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con un tema musical. Vamos a escuchar a León Gieco, Pensar en Nada. Saludos para todos.